Vamos a empezar este resumen de lo que ha sido el foro invitando a las que han sido las moderadoras de las diferentes mesas a que compartan con nosotros cuál fue el mensaje clave. ¿Cuál fue el mensaje clave de cada una de las mesas? ¿Cuáles son las dos ideas con las que nos queremos ir de las diferentes mesas? Gloria Fuentes, las dos ideas claves. Ella estuvo en la mesa de mercados de trabajo y segregación laboral. Y a lo primero de la mesa de segregación, que es necesario romper los prejuicios, estereotipos y mitos para potenciar no solamente el acceso, sino que también el desarrollo y la permanencia de las mujeres en este sector, generando alianzas para nivelar competencias que permitan a las mujeres acceder a estos espacios. La alianza pública-privada también, y establecer prácticas de igualdad que sean factibles de hacer seguimiento. Yo creo que también el tema que planteaban en la mesa es el tema de romper la segregación que afecta a las mujeres que sí estudian estas carreras, que sí están educadas y que no pueden acceder. Yo diría que eso en general es lo que recojo de la mesa. Muchas gracias, Gloria. La segunda mesa, Carmen de la Cruz. Vale, la mesa era la mesa en torno a los cuidados. El mensaje clave que salió de la mesa fue el de promover políticas de cuidados más integrales, articulando distintos actores, sectores e instituciones desde una perspectiva de alianza público-privada para generar acuerdos sociales por el cuidado. Esa fue una de las recomendaciones más claves, más contundentes. Se habló de participación de la ciudadanía, se habló del territorio, de cómo todas estas políticas se deberían anclar en el territorio. Y la segunda recomendación que salió es la necesidad de socializar los modelos de equidad en las empresas asociadas con fuertes estrategias de comunicación. Mesa 3, empleo en el sector público e igualdad de género. Bueno, la conclusión que salió repite un poco la anterior y tiene que ver con, la primera idea es hay un claro déficit en cuanto a la integración de mujeres en la administración pública en cargos de decisión. 2, para incrementar la presencia de mujeres hay que contar con políticas públicas dotadas de presupuesto que sean capaces de medir resultados y articular una serie de elementos de manera holística o sistémica que tienen que ver con la autonomía de las mujeres en 3 niveles, tiene que ver con conciliación, tiene que ver con un conjunto de ingredientes que no se pueden trabajar de manera aislada, sino de manera integral. Y bueno, se hablaron de un montón de soluciones, microsoluciones y de medidas muy concretas, muy específicas, pero la conclusión sería hay que articularlas desde un marco político público. Ahora le toca a la mesa 4, que fue diálogo tripartito, sindicatos e igualdad de género. Virginia. Bueno, sí, 2 de las muchísimas ideas que aparecieron en el grupo. Primero, insistir en la pertinencia y relevancia de incorporar al actor sindical en estos debates para avanzar específicamente en relación a la igualdad de género en el ámbito laboral. Ahí hubo un pedido expreso al PNUD para avanzar en la generación de instancias de diálogo entre sindicatos, empresas y Estado. Y el segundo punto, también de mucha coincidencia entre todas las participantes, es la necesidad de avanzar en el empoderamiento político de las mujeres para posicionarse más en las capas dirigenciales de los sindicatos. Hoy vamos a hablar de las mesas de esta mañana. La primera mesa fue estrategias de conciliación, vida familiar, laboral y personal con corresponsabilidad. Marisa. Bueno, es difícil decir solamente 2 ideas, pero me voy a centrar en lo que ha sido, me parece, como una idea fuerza que planteó una de las empresas y se sumaron la mayoría de las reflexiones de la mesa, que es que los programas de género y de corresponsabilidad especialmente no pueden ser un programa aislado dentro de la organización, sino que esto tiene que estar en el ADN de la organización y ser parte de sus valores para que realmente permee lo que es la cultura organizacional y no queden acciones aisladas, sea en el tema corresponsabilidad entre vida laboral y familiar, como en otros temas de las dimensiones que los compañeros de la norma hablaron.
Otra cosa que se repite con el grupo de negociación, pero que apareció con mucha fuerza, es el tema de la necesidad del diálogo social y la articulación entre sindicatos, trabajadores y trabajadoras, en caso de no tener sindicatos, y la empresa, en la construcción conjunta de las medidas de conciliación con corresponsabilidad, ir desde la conciliación, vida familiar y laboral, con una mirada más maternalista, digamos, o dirigida a las mujeres, a una mirada más de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida, en el cual el papel del Estado como política pública se mencionó como importante, pero el papel de las empresas, y así lo demostraron las ponencias que nos acompañaron, muestran estrategias muy innovadoras, sobre todo en el uso del tiempo, en las transferencias especiales dirigidas a madres y padres, y en los reconocimientos de otras responsabilidades familiares o de intereses de trabajadores y trabajadoras que son importantes también de considerar en el desarrollo de carrera. Y esto como núcleo central de la desigualdad en el ámbito laboral. Así que dejaría por acá. Y por último, para no dejarlo de lado, el tema de la articulación y el territorio, el trabajar sobre las comunidades y los territorios en los cuales las empresas están insertas, en esta cuestión de articulación también con otras instituciones para el logro de mejores resultados en este sentido. A continuación, estuvo una mesa muy concurrida, que nos costó mucho que cerraran antes del almuerzo, no querían irse de ahí, que fue la mesa Rompiendo Techos de Cristal, experiencias de desarrollo profesional. Muchas gracias, Neus. Bueno, en primer lugar, techo de cristal, ¿existe? Sí, existe. ¿Cómo romperlo? En primer lugar, la toma de conciencia dentro de las propias empresas. Es importante subrayar que en la mesa se presentaron casi todas las experiencias de las propias empresas y lo que están haciendo para apoyar a que las mujeres lleguen a los puestos de decisión, pero también tuvimos un lujazo que fue Laura Albornoz y cómo nos compartió cómo ella a nivel también personal logró de alguna manera romper ese techo de cristal. Dice que no, pero sí que nos compartió unas anécdotas muy divertidas de su trayectoria. En todo caso, lo que quedó muy claro es que tiene que haber una toma de conciencia por las propias empresas, tiene que haber inversión, sobre todo formación de las mujeres para que lleguen a los puestos, pero también tiene que haber pues una promoción interna también como una estrategia. Yo creo que el tema de la promoción interna fue importante en casi todas las presentaciones. Un tema que estamos hablando mucho de la pobreza del tiempo y lo importante que es cumplir los horarios en el sentido de que las mujeres no pueden estar muchas veces efectivamente pues hasta las 7, 8 de la noche, que al final eso también no es muy productivo, ni tampoco para los hombres. Algo muy interesante creo que salió fue que hay una tendencia entre las empresas a aprovechar los talentos, tanto internos como externos. Muchas de las empresas, algunos ejemplos fueron que claramente estaban apostando por los talentos jóvenes y que sabemos que, y como vimos muchas veces a lo largo del foro, son las mujeres las que son la mayoría de las egresadas universitarias y eso creo que las empresas están empezando a aprovechar. Desde luego se habló un poco de romper las culturas dentro de las empresas que impiden que las mujeres lleguen a los puestos de dirección. También fue muy interesante, por lo menos en dos instancias, ver cómo empresas que son muy antiguas o de 100 años, de 50 años, cómo también incluso estas empresas están empezando a hacer los cambios para que las mujeres alcancen los puestos de dirección. Una cosa muy provocadora, pregunta, a lo mejor para la próxima vez, puede ser que no sea la conciliación la clave, sino la falta de valoración de las mujeres dentro de la empresa. Y esto, ahí se los dejo. Otro tema fue el tema de la invisibilidad y cómo hacer que ese talento salga. Una cosa muy importante, que no se nos debe olvidar, la intersección de raza y etnia en todo esto, porque estamos hablando de mujeres, pero como vimos varias veces también,
tenemos que también hacer unos esfuerzos porque estén representada toda nuestra sociedad también dentro de la empresa y empujar también a las mujeres indígenas y a las mujeres afrodescendientes. Y cierro ya. Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Gracias. Le doy la palabra ahora a la mesa 3, igualdad de género en el sector cooperativo. Julia. Ya. Una de las conclusiones más importantes es que no se puede pensar en la práctica del cooperativismo por los principios que tiene su filosofía si no hay equidad de género en la práctica cotidiana de las cooperativas. Esto nos lleva a concluir que la posibilidad de hacer un sello dentro de las cooperativas es muy importante porque nos ayuda a medir y a definir cuáles son los puntos claves y estratégicos para lograr la igualdad de género en las organizaciones cooperativas. Por otra parte, se consideró que dentro del movimiento cooperativo y haciendo una de las prácticas de la cooperación entre cooperativas, deberíamos integrarnos todas las organizaciones cooperativas en América Latina, fortalecer los organismos de integración con el fin de lograr la equidad de género y potenciar la participación de las mujeres en las organizaciones cooperativas. Voy a comentar que nosotros estamos tratando de hacer un diagnóstico sobre la situación de las mujeres cooperativistas en América Latina porque no hay un diagnóstico sobre esta situación y por ahí les llegará la noticia de que necesitamos los datos. Y vamos con la última mesa de esta mañana, que fue la de no discriminación, inclusión de las diversidades en las políticas empresariales y organizacionales. Alejandro. Bueno, esta mesa tuvo específicamente dos tipos de inclusiones de las diversidades en las políticas empresariales, específicamente de raza y género y de orientación sexual y género. Una gran conclusión en la que a la que llegamos era que las mujeres tenían la discriminación racial ahonda la discriminación de género. Entonces es peor ser una mujer negra que una mujer blanca, y eso tenía unas implicaciones importantes en la forma en la que se accedía al empleo. Una de las posibilidades para mejorar este tipo de cosas era que la publicidad para la inclusión era fundamental, porque ser diverso es necesario mostrarse como diverso, y eso se hace a través de la forma en la que se promociona la misma empresa, y eso se hace a través de la forma en la que se publican las cosas de la empresa. La diversidad era fundamentalmente publicable y un objeto de publicación. Otra cosa que se dijo y que fue como una de estas frases importantes es que hoy por hoy las empresas deben salir del closet, y cuando las empresas salen del closet significa que las empresas tienen la diversidad y la inclusión incorporadas en sus caras. Es decir, ellos saben que las personas que hacen parte de las empresas saben que pueden participar de ellas de una manera abierta y libre, es decir, están por fuera del closet, no tienen ningún tipo de restricciones sobre su comportamiento en cuanto a la orientación sexual. Y finalmente se habló sobre quién es el que discrimina y si el que discrimina era el otro. Nos preguntamos en esta mesa si la discriminación ocurría en los otros o en nosotros mismos, y de qué manera nosotros podíamos lidiar con los prejuicios y los estímulos. Y quiénes se hacían cargo de esos prejuicios, y quiénes se hacían cargo de los estímulos que nos habían generado durante tanto tiempo esta mirada prejuiciosa que teníamos. Y hablábamos en primera persona de nosotros los prejuiciosos y de cómo nosotros podíamos romper precisamente esos prejuicios. Gracias. Gracias.